Bueno, señores, nos encontramos en el bello hogar de nuestro... Miren cómo están las flores aquí. Vean ustedes. Y el pastor negrito al lado de una flor ahí también. Vean ustedes. En el bello hogar de nuestro hermano Inocencio Rodríguez, pastor por la misericordia de Dios. Y estamos grabándolo a él para que él pueda... Él me está grabando a mí, yo lo estoy grabando a él. Va a salir entonces con la cara tapada. Maestro, quítele, baje el celular, bájelo. Que estoy grabando el video ya para que usted me conteste algo. Me conteste algo de lo que yo no sé, porque yo soy evangelista y usted es pastor. Y pastor, hay mucha gente que le llaman ahora de que pastor en el mundo entero, porque se hacen 4 líneas de blog, 4 paredes y dicen yo soy pastor. Y eso es peligroso, hablar mentira. Pastor Inocencio Rodríguez y también nuestro hermano Negrito, Jesús, Juan de Jesús, ¿verdad? Juan de Jesús Colón, que ya se han ido actualizando. Aquí estamos. Yo quiero, maestro, yo no quedé claro en sí, esa parte usted no me la ha contestado. Cuando uno lo está entrevistando tiene que decir, porque este es para mandárselo a la gente. Yo no estoy claro si Dios, un hombre usado por Dios, por el Espíritu Santo, puede hablar en nuevas lenguas. Bien, tengo que decirle que de acuerdo a la Escritura, quien habla la lengua angelical es el Espíritu Santo. Y que es el Espíritu Santo el que imparte el don de lengua y solo puede hablar en lengua e interpretarla las personas que el Espíritu Santo le imparte ese don. Una persona puede repetir palabras extrañas que él se ha aprendido, pero eso no significa de ninguna manera que él está siendo utilizado por el Espíritu Santo o que es el Espíritu Santo el que está hablando lengua a través de él. Pero yo veo que eso está de moda, que a donde quiera que haya un culto, todo el mundo casi habla en lenguas. Pero Pablo no hablaba en lengua, ni es ninguna de esa gente. Precisamente. Hoy en día hay que reeducar a los hijos de Dios, porque ellos han sido educados y enseñados por muchos hijos de Dios incrédulos. Una mala doctrina, ¿verdad? Una falsa doctrina que dicen que para usted hablar en lengua, usted tiene que tener al Espíritu Santo. Y eso es falso, porque el Espíritu Santo... ¿Y cómo una gente puede hablar en lengua si no tiene el Espíritu Santo? Porque el apóstol Pablo dice que cuando alguien hable, o sea, que también lo puso en dificultad, que debe haber un intérprete para que edifique la iglesia. Ok. De acuerdo a la escritura de Efesios 1:13, dice que tan pronto usted crea el Evangelio de Jesús, usted es sellado con el Espíritu Santo. Ahora bien, esos hijos y esas hijas de Dios que han sido mal enseñados, diciendo que si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no habla lengua, es mentira. Porque Jesús de Nazaret y Juan el Bautista nunca hablaron lengua. Nunca llegaron a hablar en lengua ellos. No. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Según Mateo 4:1 y según Lucas 1:15. ¿Y el apóstol Pablo? También el apóstol Pablo hablaba en lengua más que todos ellos. Pero él dijo en 1 Corintios 14:1-3, que aunque él hablaba lenguas, prefería hablar
5 palabras entendibles, que no 1000 que no se entiendan. Amén. Entonces, 10,000 o mire, ¿qué dice? o 10,000, dice Ok, la hermana. amén. Gracias, hermano. Entonces, esto significa que los que hablan lengua aprendida con palabras extrañas, hablan sin ello tener el significado de lo que eso significa. Y además de eso, exigen que todos hablen en lengua, pero eso también es mentira. ¿Por qué? Porque solo hablan lengua angelical los hijos y las hijas de Dios, que ellos han recibido un don del Espíritu Santo. Pero que no son muchos entonces. No, solamente hablan lengua angelical. Pero maestro, déjeme preguntarle en esa mismo orden. Una persona que es cristiano, que quizás ha cogido prestado y no ha pagado, o ha hablado alguna mentira en el día, o se ha comportado mal, cuando va a la iglesia durante el culto, no es difícil que hablar en lengua. Si acaso ese no tiene esperanza, tiene menos esperanza. Es difícil hablar la lengua espiritual del Espíritu. Y el Espíritu no utiliza ni habla lengua espiritual a través de hijos de Dios mentirosos o habladores, deshonestos y malapagas, engañadores e impostores y falsos representantes de Dios. Entonces, termine esa pregunta para yo hacerle otra pregunta al don. Entonces, solo hablan lengua angelical o del Espíritu los hijos y las hijas de Dios, que el Espíritu Santo le ha impartido el don de lengua y las interpretan esas lenguas angelicales solo los hijos y las hijas de Dios. O sea que usted no lo duda como un buen pastor que es, pero no es que todo el mundo va a tener eso como de moda, de un relajo. Claro, porque finalmente dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12. Señores, escuchen que voy a subir este video para que los que no entienden sobre la palabra de Dios puedan entenderlo. En 1 Corintios capítulo 12 y verso 28 dice que el mismo Espíritu Santo es el que constituye primero a sus apóstoles, segundo a sus profetas y tercero a sus maestros, para que dirijan una iglesia apostólica. Y el verso 13 dice, pero ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos lenguas angelicales? No. ¿Son profetas? Dice mano que otra cosa. ¿Son profetas todos? No. ¿Son maestros todos? No. Entonces, todos estos versículos de 1 Corintios 12, 28 al 30 y 29 nos dejan entender y ver, nos deja claro, claramente que solo hablan lenguas aquellos hijos y aquellas hijas de Dios a quien el Espíritu Santo le ha impartido el don del Espíritu Santo. Voy a pasar ahora al otro pastor. Pastor, en los dones del Espíritu Santo, 1 Corintios 12 que lo dice, que habla de los dones, nos advierte el apóstol, el gran apóstol Pablo, nos ilustra con la palabra siguiente: no quiero que ignore los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Usted cree que hay gente que lo ignoran? Sí. ¿Y cómo lo ignoran? ¿Qué significa ignorarlo? Ignorarlo porque el mismo apóstol no Pablo, creer en ellos. Exacto, el mismo apóstol Pablo en una ocasión. La pregunta que me hizo el hermano Leo Gómez acerca de si toda persona puede En una ocasión, el mismo apóstol Pablo dijo que lo que él hacía antes de venir a Cristo. Espérese, a comenzar la pregunta de él, ¿cómo es? La pregunta que yo le hago a él, que sí. Espérese.
sobre los dones del Espíritu Santo que Espere. dice que no quiero que ignore. Espérese, varón. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espérese. gloria a Dios. Varón, espérese. Maestro, pero este video yo se lo voy a mandar él mismo Eso. para que no se vaya. Espérese. Mientras usted me envía, yo lo grabo aquí. No quiero también. que ignoren, no, porque Espérese. no puede quedar así, no lo puedo mandar donde salgamos a hablar, Espérese. nada más la entrevista. No quiero que ignore los dones del Espíritu Santo, dice la Biblia. ¿Usted cree que hay personas que lo ignoran? Sí, muchísima gente. El incrédulo, todo incrédulo, ignoran que Dios puede utilizar a cualquiera, al que Él quiera, para hacer cualquier señal, cualquier trabajo. Pero ellos dicen que según la medida de la persona, Y de fe. si se lo merece, la medida de fe. Ah, exacto. Bueno, yo quiero que ¿Qué? se sepa. ¿Desde qué usted quiere hablarme? Más o menos, una yo- idea que yo pueda mandarla a alguien y que pueda aprender de eso. Sí, yo quiero que se sepa que aquí, por ejemplo, en el capítulo 13 de 1 Corintios, en el versículo 8 en adelante, después del Señor hablar, el apóstol Pablo hablar del amor, que Sí. habla del amor, la preeminencia del amor. Cuando llega al versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero las profecías se acabarán. Oiga bien. Pero no se han acabado. ¿No? Ajá. Espérese. Se acabarán. Y cesarán. Hermano, escuchen. El verbo pasado, acabarán, no dice que están terminadas. Acabarán No, el futuro. espérese. Es el futuro. Escuche. Que no se vayan a creer porque esto es para mandar lo que se está discutiendo. Por Nada, no favor, opine no. usted, por favor, pastor. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Oiga bien, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga Pero, lo perfecto. ¿qué significa, maestro? Así yo no lo entiendo. ¿Qué significa? No puede hablar cuando Yo no estamos hablando. interrumpí a usted, usted va- varón. Repetir, varón. No, espérate, ese tema me interesa demasiado. Dice que acabarán, ya pare ahí, maestro, porque se me va a olvidar lo que usted leyó. Ahí Yo dice, el quería, amor nunca deja de ser, pero las profecías. lo único que no deja de ser es el amor. Exacto, porque Dios es amor. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Oigan bien, ¿eh? Oye, pero cesarán, dice. Cesarán, que ya no habrá nada de eso. Cesarán, Exacto. cesarán, o sea que Y va a la haber ciencia- menos, cesaré Y la ciencia menos. acabará. Escuchen bien. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga O sea lo que, perfecto- pues profetizar es de verdad. Porque Ya, dice que en parte hay Exacto. esperanza. Exacto. En parte, una mas parte nada cuando más. venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, poniendo la iglesia como cuando estaba niña, cuando comenzaba. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre, cuando la iglesia ya fue adulta, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Estamos viendo todo ahora cara a cara. Termina los 15 minutos, le quedan 2. Yo quiero que en todo usted me diga, maestro, qué significa que cesará. Que se acabó, que ya no, no se va a usar eso ya. O sea, hay esperanza de que acabe, pero no ha acabado Sí, todavía. acabó. La Acabó. ciencia no, la Vamos a ciencia ver. no, la ciencia está activa. Varón, no, pero espérese. Ahí está hablando de la ciencia. Cuando la iglesia estaba niña, habían científicos. Por ejemplo, habían quien, por ejemplo, el profeta Agabo, que fue profeta en ese momento, el Señor lo hizo profeta. Oigan bien, para la iglesia, cuando estaba niña, la iglesia tenía que hacer señales, milagros y prodigios para que la gente creyera. Los profetas cesarán. Va a haber menos, va a haber Pero menos. los primeros profetas que fueron los que Y anunciaron. no dije que el toda la último profecía. profeta fue Juan. Ay, mamá, Alguien dijo. varón, mire, en Lucas capítulo 16, versículo 16, habla ahí que los profetas fueron hasta Juan. Llegaron hasta Juan, la profecía de los profetas mayores. Te oye. Ahora, estos profetas que habla la Yo Biblia, lo leí eso. son los profetas para la iglesia cuando estaba niña. Tenían que hacer, tenía que haber de todo. Profecía, habían ciencia, habían de sabiduría, habían que tenían que tener
Los dones que se Bueno, están cierro dando, y vamos a hablar ahora de la profecía de los profetas en el que viene. Los dones eran desarrollados ahí, con los milagros que los apóstoles hacían. Y todos esos. Wow, voy a despedir este video tan bueno porque ya llegó a 15 minutos y después no me trabaja bien. Pero está muy fructífero. Ahí sí hay fruto, compadre. Ok. Con estos dos pastores que Déjame terminar esta escritura. Sí, ok. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Oigan lo que dice ahora. Wow. Y ahora permanecen la fe, Este es un manjar. la esperanza y el amor. Estos tres es lo que permanece de todas esas cosas. Pero óigame bien, pero Y el amor es más fuerte que la fe. el mayor es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si usted tiene mucha fe, pero no tiene amor con su prójimo, De nada sirve. no El funciona. apóstol Pablo dice que como Pues entonces no responde. Si usted no tiene mucho amor, no responde la oración. Si usted la hace con fe. Si le falta amor, no la responde. Exacto. Hablo con usted, caballero. Ok. Permítame. Responde Dios. Sí, Responde. sí. Dios responde